con las aseveraciones que Cristo hizo de sí mismo. Y ya vimos que Él ocupa la fórmula yo soy. Esto significa, por la clase última, de que Él está adjudicándose el nombre con el cual Dios se reveló al pueblo de Israel. Y de este yo soy el que soy, de alguna manera se deriva el nombre Jehová, que dijo Dios, este será mi nombre perpetuamente. Entonces está el título yo soy. Hoy día leemos en Juan 10:9, voy a leer solamente Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Para estudiar la Escritura, yo soy bien estricto en no olvidar el contexto, ¿ya? Por lo tanto, esta aseveración la vamos a ver en el contexto en el cual Jesús la dijo, uno. Vamos a ver qué es lo que el auditorium que escuchó esta aseveración entendió, ¿ya? Y por último, el significado, ¿ok? Muy bien. El contexto está en Juan, el capítulo 9, o sea, el capítulo anterior a esta aseveración, donde vemos que Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿ya? Y esta sanidad, según el capítulo 9, versículo 14, fue hecho en un día de reposo. Y esto provocó que el Sanedrín, los sacerdotes, interrogaran a este ciego de nacimiento sanado por el poder del Señor, quien hace un lobo con su saliva en los ojos y le dice que vaya a lavarse al estanque de Siloé. ¿Ok? Perfecto. Entonces el contexto es que después de este interrogatorio, los fariseos, increíble, terminaron expulsando al ciego sanado. El ciego recobra la luz, recobra la vista. Pero qué contraste, porque muestra la ceguera de los religiosos de la época que expulsan a este hombre sanado por el poder y la misericordia del Señor. Bueno, el Señor ya escuchó esta situación de la expulsión del ciego y buscó, lo encontró, lo consoló, ya, y este ex ciego termina adorando a Jesús. Ya Jesús le hace ahí en el capítulo 9 unas preguntas. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea? Pues le has visto, el que habla contigo, Él es, ya, Él es el Hijo de Dios. Y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y ahí vemos también que el Señor no solo ocupa el nombre de Dios, sino que es el único que permite adoración. Porque ni Pedro, ¿se acuerdan? Ni Pablo, ni los ángeles aceptan adoración. Solo el Señor Jesús. Ahora, en este contexto, el Señor hace una declaración frente a todos los que se habían reunido en torno a este milagro. Tenemos a los sacerdotes, está el ciego, seguramente puede estar la familia porque fueron llamados los padres para también el interrogatorio, y muchos judíos. Sin duda se agolpó, me imagino, mucha gente en torno a este milagro, que es uno de los milagros más portentosos, excepto las resurrecciones, porque dice el mismo capítulo 9 que nunca se había visto esto en Israel. Nunca había visto esta situación de que un ciego de nacimiento es sanado. Habían habido otros milagros, pero este no. ¿Ok? Entonces queda bien resaltado eso. Ahora, en esta situación, en torno a toda esta gente, incluyendo los fariseos ciegos, esos sí que estaban ciegos, del Sanedrín, el Señor Jesús dice, estoy en el capítulo 9, versículo 39, dijo, Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como el ciego, vean. Y los que ven, como ustedes físicamente, ya pero están espiritualmente ciegos, ya sean cegados, no les resplandezca por la dureza de su corazón. O sea, para juicio he venido. Entonces algunos de los fariseos, al escuchar esta frase de Jesús, hicieron una pregunta: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Qué paradójico, porque la respuesta de Jesús debió haber sido: sí, son absolutamente ciegos espiritualmente y están enceguecidos en su religiosidad de tradiciones
que no es la voluntad de Dios para venir al encuentro con el Señor. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, porque ustedes no son ciegos como el de nacimiento, ¿ya? Pero ustedes ven, pero sin embargo no ven espiritualmente nada. Ya, más ahora, porque ustedes dicen, vemos, y se ufanan de decir, tenemos la verdad, nosotros somos los representantes de Dios, etcétera, etcétera. Entonces dice el Señor, vuestro pecado permanece en ustedes. Tremenda aseveración. O sea, en un contexto de conflicto, acá hay una sillita, ¿ya? Oh, vamos a tener que traer más sillitas, hermano. ¿Ya? Se anduvo. Es bueno que la asistencia ahora está más concurrida. Gracias. No, tranquilo. Vamos a esperar que se instale nomás. Adelante. Ok, muy bien. Hay que tener unas sillitas ahí atrás, a lo mejor, Nietzsche, porque no se sabe si llegan. Están ahí. ¿Ah? Ahí están, ya, qué bueno. Bien, entonces, en este contexto, fíjese, yo he llegado al contexto de un conflicto por producto de este milagro de sanidad entre estos sacerdotes ciegos que expulsaron al pobre ciego ya sanado, ya, y que el Señor entonces le recoge, les habla claramente un mensaje de juicio a estos sacerdotes, y en ese contexto entonces el Señor empieza a decir lo fundamentalmente necesario que es entrar por la puerta. Capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, les aseguro, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra, ya, sino que pretende subir por otra parte, subraye sube, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El Señor Jesús entonces empieza con este tema de la puerta, ¿ya? Y está invitando en su gracia a que entren por la puerta. Porque si no entran por la puerta, sino que pretenden entrar subiendo un muro, escalando por la ventana, ese es ladrón y salteador. Como en el fondo ellos que no entran por la puerta, los fariseos, están justamente siendo instrumento de Satanás, ladrón y salteador, ¿ya? Jesús llamó a Satanás padre de mentira y viene a robar, matar y destruir. Esa es la función de Satanás, y ellos están aquí ejemplificando esa situación. Pero el que entra por la puerta, ese va a entrar al redil de las ovejas, es decir, a la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay que entrar por la puerta. Ya está el Señor y empezando a insinuar este tema. Ahora lo interesante es que entrar al redil de las ovejas significa entrar a la familia de Dios. Y no hay mejor lugar que estar en el redil de las ovejas. En el redil de las ovejas están protegidas de los lobos rapaces. En el redil de las ovejas, el pastor se preocupa de darle la agüita, de darle el alimento. En el redil de las ovejas están en compañía, así como nosotros hoy día, ovejitas, en comunión con el Señor y en comunión unos con otros. No puede haber un lugar mejor que el redil de las ovejas. Pero para entrar al redil de las ovejas es necesario entrar por la puerta, no por otro lugar. ¿Queda claro eso, no es verdad? Ahí el Señor empieza, ¿ya? Y da una alegoría que dice en el versículo 6, que esta alegoría que les dijo Jesús, ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, la multitud quedó atónita y sin entender. Aquí yo veo en el versículo 7 que dice, volvió pues. Veo toda la gracia de Dios porque Jesús observó que ellos no entendieron. Por eso es que dice, volvió pues. Pues, ¿en base a qué volvió? En base a que no entendieron las palabras del Señor. Entonces ahí está la gracia del Señor, que Él vuelve a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El versículo 7. Entonces Él aclara. Y en el versículo, este versículo tiene que ver, yo soy la puerta de las
ovejas, ¿ya? Yo voy a dejar a un lado el tema ovejas, indicando que somos los creyentes, ¿ya? Porque lo voy a retomar cuando toquemos otra aseveración que está en el versículo 11, ¿ya? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el tema ovejas lo voy a tocar en otra clase con yo soy el buen pastor. Ahora vamos a entender que ovejas son los que entran por la puerta, los creyentes. Amén, nada más. ¿Ya? Yo soy la puerta. Por eso nos concentramos en el versículo 9. Yo soy la puerta. Nuevamente Cristo enfatiza el tema de la puerta, que viene del versículo 1. ¿Se dieron cuenta? Yo soy la puerta. El que por mí entrare. ¿Qué significa? Significa que Él es la puerta. ¿Para qué sirve una puerta? Ya lo está diciendo. Para entrar, ¿no es verdad? Es una invitación que Jesús hace en su gracia, que entren por Él, porque yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare, el que pusiera su fe en mi persona y en la obra completa que será consumada en amor por ustedes, el que ponga su fe en mí, en arrepentimiento, será perdonado y será salvo, entrará al redil, entrará a la familia de Dios. El que por mí entrare será salvo, y está hablando de salvación, está hablando de perdón, está hablando de vida eterna. Y luego habla de cuál será la característica de esta oveja que entra a la familia. Esta oveja que entra a la familia, gracias. Esta oveja que entra a la familia de Dios, ya va a empezar una nueva vida, una vida cristiana, que se caracteriza porque entrará y saldrá. Se caracteriza porque será libre en Cristo. No quedará esclavizado como esta multitud está esclavizada de los fariseos. ¿Se dan cuenta del contraste? Hermano, está en una discusión, no lo olviden. Entonces, en ese sentido, Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y debe vivir su vida libre en Cristo. Entrará y saldrá, y hallará pastos, y tendrá todo lo necesario para ser completo en Cristo, para tener una vida en abundancia. Tendrá alimentos y tendrá todo lo que necesita, porque Cristo nos da todo. Amén. Eso es lo que significa rápidamente ahí el versículo 9. Pero, además del contexto que quería yo introducir el tema, ¿qué entendieron los judíos al oír esta aseveración? Yo creo que ese es el punto que me va a ocupar más tiempo. ¿Qué entendieron los judíos? Porque esa multitud eran, bueno, yo diría, si no el 100%, 99%, judíos. ¿Qué entendieron los judíos al escuchar esta aseveración? Yo soy la puerta. Bueno, el judío hasta este momento, ya si uno analiza la escritura, la primera y única puerta de la cual estos judíos tenían memoria era la puerta del tabernáculo. Era la única. No hay otra palabra en el Antiguo Testamento que asocie en la mente del judío puerta. Yo soy la puerta. Ellos, cuando escuchan la palabra puerta, se hacen inmediatamente la imagen de la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Está claro? Además, ellos sabían que el pecado de Adán y Eva, porque a esta altura ya está escrita la Torá, seguían por la Torá, o sea, hasta el Génesis. Así que ellos saben que por el pecado de Adán y de Eva, todos ellos habían caído en ese pecado, y como nosotros, y había traído grandes consecuencias. No solo el pecado, ese pecado original, trajo, por ejemplo, la consecuencia de que se introdujo la enfermedad. Ahí está el ciego. Se introdujo la muerte. Claro, porque ellos veían que parientes de ellos morían como nosotros. O sea, se introdujo. Estaban conscientes de la enfermedad, estaban conscientes de la muerte como consecuencia del pecado, ¿ya? No solamente de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. Porque ese pasaje de Génesis 3, donde se nos relata la entrada del pecado al mundo, termina en el versículo 24. Así termina la entrada del pecado al mundo, ¿ya?
echó pues fuera al hombre. ¿No les suena como Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, echó pues fuera. Dios, a causa de ese pecado, esto lo saben los judíos, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del santuario de Dios querubines, ángeles protectores y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que el hombre no pudiera probar, comer del árbol de la vida y tener vida eterna, si no es entrando por la puerta, si no es al modo de Dios, no es al modo del hombre, ¿entiendes? Entonces queda cerrada por causa del pecado el acceso a Dios en última instancia. Todo eso los judíos lo sabían. ¿Está claro hasta aquí? ¿Ya? Pero Dios, en su gracia, también sabían los judíos que nos eligió como nación. Y no por ser nosotros mejores que otros pueblos, sino porque nos amó. Deuteronomio capítulo 7. Eso lo sabían los judíos. Todo este auditorio, en eso me refiero. Los judíos sabían la historia del Éxodo, pero al revés y al derecho. Créanme que aprendían a leer los niñitos con Éxodo, con Levítico, con la Torá. O sea, lo sabían al revés y al derecho. Ellos sabían que Dios en su amor los había redimido de la esclavitud de Egipto. Y ellos sabían que Dios se les había aparecido, ¿ya? Como pueblo ya redimido, ¿dónde? En el monte Sinaí. Después que los salva de Egipto, 3 meses caminan y Dios viene al monte Sinaí y se les aparece. Todo eso lo sabían los judíos. Dios es interesante porque todas las naciones de aquel entonces, todos esos pueblos, siempre tenían el concepto, el hombre primitivo, por así decir, de esas naciones, tenía el concepto que los dioses, porque eran politeístas, habitaban en las cumbres de los montes. Y Dios no es que valida ese pensamiento, sino que se adapta y Él también viene a la cumbre de un monte, a la cumbre del monte Sinaí, ¿ok? Él viene ahí, ¿ya? Y cuando viene al monte Sinaí, y yo tengo que detenerme aquí un poquito, hermano, porque créanme que cuando el Señor llegó del tercer cielo, desciende al monte Sinaí, créame que es el evento más portentoso que hasta aquí se puede ver en la Escritura. Usted puede quedar con la boca abierta cuando lee el relato del mar, el mar rojo, abierto. No es nada en comparación con la visitación de Dios al monte Sinaí. Y hay un solo evento que será similar o mayor que este evento portentoso, que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Al monte Sinaí. Al monte de los Olivos. Sí, pero a la tierra de Israel, eso es importante, ¿ok? Bueno, hermano, entonces, por ejemplo, hay que leer algo de esto de su visita al monte Sinaí. Dios le dijo a Moisés en el versículo 10, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos, hoy y mañana laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el día tercero, el tercer día del momento que hablo contigo, yo ya vendré al pueblo, descenderé a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahora, cuando él descendió al monte Sinaí, hermano, usted lea mejor la historia, yo lo voy a resumir. Básicamente, ya, usted va a ver que el monte realmente, mire, Dios primero que nada, ya llenó todo eso de fuego, llenó eso de humo, todos lo vieron. Había un sonar de trompeta, de bocina fuertísimo que iba aumentando. Y es más, dice un versículo, ya, no solo que subía humo, subía fuego, sino que el monte se estremecía, o sea, hubo un terremoto, todo el piso se movía. Es un evento portentoso, esto casi no se puede describir con palabras, ¿ya? Y al sonido de la bocina que iba en aumento, Moisés hablaba y escuche, y Dios le respondía con voz tronante. Dios habló con una voz que no se puede describir, tronante, poderosa, tan poderosa que todos estaban realmente atemorizados.
porque Dios muestra su diferencia con su criatura. Él es un Dios santo, todopoderoso, y el ser humano es pecador, no es santo y es totalmente débil y limitado. Hay un contraste enorme en este pasaje, ¿ya? Y Dios le dice a Moisés que suba, y Moisés subió, y dice la Biblia que subió con temor y temblor, o sea, no es para menos. Y nadie en el pueblo se atrevía a subir. Imagínense, la voz tronante de Dios. Quiero decir esto, que el pueblo escuchó la voz de Dios. Y yo le voy a decir algo. Si usted sigue leyendo, ¿ya? En el capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, dice, habló Dios todas estas palabras. Por lo tanto, los 10 mandamientos, primeramente, que siempre decimos, fueron escritos, primero fueron oídos. Los 10 mandamientos fueron escuchados con esa voz tronante por parte de Dios. Y luego Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos en las tablas, por delante y por atrás, por todos lados. Los 10 mandamientos. Son las primeras tablas escritas por el dedo de Dios. ¿Ok? Porque si usted va al versículo 18, después de los 10 mandamientos, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Sigue, Dios ya está hablando los 10 mandamientos y todo el pueblo sigue viendo esos relámpagos, viendo ese estruendo, viendo el sonido, el monte que humeaba, y temblaron y dijeron, Moisés, sube tú, nosotros no, sube tú. ¿Se da cuenta, hermano? Es un evento tremendamente portentoso el que se ve en este pasaje, ¿ya? Ahora, todo esto, ya después, Dios a Moisés le dijo, desciende para que nadie se acerque al monte. Entonces Moisés descendió a avisarle. Ya Dios seguía hablando, todo esto. Y luego le dice, sube. Y ahí Moisés sube por 40 días y 40 noches. En ese tiempo, Dios va a darle 2 temas a Moisés, cara a cara. Uno, le va a dar el libro del pacto. Es decir, los 10 mandamientos es un breve resumen, y que Jesús lo resume en 2. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. ¿Ya? Pero los 10 es un resumen de 613 mandamientos que están en el libro del pacto. Todo eso ya Dios se lo dio a Moisés en esos 40 días y 40 noches. Y hay otra cosa que le dio a Moisés Dios en esos 40 días y 40 noches. Le dio el diseño del tabernáculo. Ahí es donde quiero llegar. Le dio el diseño del tabernáculo, ¿ya? Así que todo este pasaje, ¿ya? Uno sigue el capítulo 21, 22, 23, libro del pacto. Llega hasta el capítulo 25, ¿ya? Y en el 25, versículo 1, Dios pide ofrenda, ¿para qué? Para hacer su tabernáculo. Está decidiendo Dios. Este Dios que se mostró con toda esta gloria en el monte Sinaí, está decidiendo bajar del monte y habitar en medio del campamento. ¿Pueden entender, hermano? Es una cosa extraordinaria. Y eso es lo que empieza en Éxodo del 25 hasta el 40. Del 25 hasta el 35, básicamente, el diseño que Dios le dio a Moisés y le enfatizó. Lo vas a hacer según el modelo que yo demostraré. No se podía, el hombre no podía hacer, no podía agregar ni quitar nada. ¿Ok? Y en el 35 comienza la construcción del tabernáculo. Primero, 10 capítulos solo para mostrar el diseño de todos los muebles, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en el capítulo entonces 25, ya Dios les confía por qué va a hacer un tabernáculo. 25, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí, dice Dios, y habitaré en medio de ellos. Ahí está. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño, así lo vas a hacer. Pero ahí Dios revela claramente que va a bajar del monte, a habitar con su pueblo. Todo esto termina, todo este diseño, etcétera, ya Dios lo va a terminar en el capítulo 31, versículo 18. ¿Cómo? Y dio a Moisés cuando Dios dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, las primeras tablas. Sin embargo, el pueblo no tuvo paciencia. Y a estos 40 días y 40 noches les pareció mucho. Por lo tanto, le dijeron a Aarón, oye, haznos un becerro de oro para adorarlo. Y cuando Dios vio eso, le dijo, Moisés, desciende con esas tablas. Las tablas que escribió Dios. Desciende, porque el pueblo está en una idolatría orgiástica, adorando al becerro de oro. Y cuando Moisés baja, ya ahí ese pecado usted lo ven en el capítulo 32, ya, y cuando Moisés baja, ya, la verdad es que Dios tiene una intención, tiene la intención y le dice a Moisés, Moisés, yo los voy a aniquilar y voy a empezar todo de nuevo contigo. Y si no es por la intervención en oración intercesora de Moisés, en ese momento Israel desaparece del mapa. Pero Dios se compadeció al escuchar el corazón de su siervo Moisés y renovó el pacto por pura gracia. Debió haberlo aniquilado, a ti y a mí igual. Pero por su amor renueva el pacto aquí en estos versículos. El pacto, ¿por qué es renovado? Porque el pacto fue roto, el pacto mosaico, porque cuando Moisés llega ahí al campamento y ve este alboroto con el becerro de oro, ¿qué hizo? Rompió las tablas de la ley. Esa acción de las tablas rotas significa el pacto se rompió por causa del pecado del pueblo. Pero Dios no los aniquiló. Renovó el compromiso con ellos. ¿Ya? Eso usted lo puede ver. Déjenme ver. Bueno, voy a leer aquí en el versículo 16, 32-16. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. Que quede claro, las primeras tablas las escribió Dios. No así las segundas tablas que las escribe Moisés, para que usted vea la diferencia. ¿Está claro? Hasta ahí vamos. Entonces, ahí Dios renueva el pacto. Incluso dentro de esta renovación, igual Dios les dice, miren, les voy a seguir cumpliendo el pacto abrahámico con la tierra prometida. Les voy a dar la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes, va a ir un ángel. El pueblo se arrepintió, tuvo luto y Dios entonces aceptó nuevamente la intercesión de Moisés y del pueblo y dijo, mi presencia irá con ustedes. Pero en principio iba a ir un ángel. Mi presencia irá con ustedes, capítulo 34, ¿ya? Y en el versículo 27, ya Jehová dijo a Moisés, 34-27, escribe tú, Moisés, tú escribe ahora estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel, la renovación del pacto. Y él estuvo allí con Jehová, ¿cuánto tiempo? 40. O sea, después de bajar del becerro de oro, que rompe el pacto, se renueva el pacto, Moisés vuelve a subir. 40 días y 40 noches. Y ahí Moisés es el que tiene que estar escribiendo, me imagino que con cinceles en las piedras. Primero Moisés preparó las piedras, luego Moisés escribió. Esas son las segundas tablas, que es la renovación del pacto. No escrito con el dedo de Dios, escrito con la mano de Moisés, dictadas por Dios. ¿Se entiende? Van entendiendo cómo es esta situación. 40 días y 40 noches, y no comió, dice, pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, que es lo que en última instancia quedaron en el tabernáculo, ya en el arca. Muy bien. Una pregunta. Sí. No estoy seguro si esto no veo lo especifica. Las tablas que escribió Moisés, las que escribió Dios con su dedo, ¿era exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo, los 10 mandamientos lo dice, solo que lo escribió Dios y esas son las que quebró Moisés. Luego Moisés ya en su intercesión se renueva el pacto con Dios y Dios lo llama 40 días y 40 noches de nuevo. Y ahí Moisés entonces vuelve a recibir estas enseñanzas. Y el pueblo esta vez aprendió la lección porque no hizo fiesta orgiástica con el becerro de oro, sino que esperó.
Y cuando Moisés baja la segunda vez, 40 días y 40 noches, ¿qué dice de su rostro? Resplandecía porque estuvo en la gloria de Dios. Lean, vayan leyendo Éxodo y van a ir viendo toda esta historia. Bueno, en última instancia, como les decía, llego al capítulo 35. Llegamos al pacto renovado ya en el capítulo 35 de Éxodo, ¿ya? Y hay dos cosas que hace Dios. Antes de seguir, Sí. solamente me llegó hacia la mente, Sí. cuando usted dijo de que Moisés tuvo que estar 2 veces, 40 días y 40 noches, y llevándolo nosotros al contexto vivo de ahora, de la intercesión que nosotros debemos permanecer, que no solamente es asunto de un día, sino permanente. Amén. Si no Amén. hubiera sido así, Moisés, imagínense. Continua presencia, continua intercesión, Intercesión. en la presencia del Señor. Gracias, hermana. Hay muchos datos que yo no puedo decir. Sí. Por ejemplo, para la renovación del pacto, de toda la gente que estaba participando en esa fiesta con el becerro de oro, ya sucede que esa gente pagó con su vida. Porque los levitas, Dios le dio la orden de que los exterminara, aunque fuera tu hijo, tu sobrino, tu mamá, tu papá, si participó, tú lo matas. ¿En serio? ¿Sabe cuántos hombres murieron? Hombres, dice. ¿Cuántos hombres murieron? 3.000. ¿Cuántos hombres aceptaron a Cristo por el primer mensaje de la iglesia de Pedro? 3.000. Bueno, hay paralelos que después tendría que entrar a estudiar. Interesante. Voy en el capítulo 35, se renueva el pacto y al renovar el pacto Dios le recuerda a Moisés y a todo el pueblo dos cosas. Primero, del versículo 1 al 3 les recuerda la señal del pacto. Ustedes tienen que respetar la señal del pacto mosaico. La señal del pacto mosaico es respetar el Shabbat, el sábado, el día de reposo. Todos los pactos tienen una señal. El pacto abrahámico, la circuncisión. El pacto mosaico, guardar el día de reposo. El nuevo pacto para nosotros, el bautismo. Todos los pactos tienen señal. Ya hay que respetarlos, hay que obedecerlos. Así que lo primero que Dios le dice a Moisés, ya que se renovó el pacto, mi pueblo tiene que respetar la señal del pacto, que es respetar el día de reposo. Y segundo, le dice aquí Dios a Moisés, ¿ya? En el versículo 35, ¿ya? Que tiene que levantar una ofrenda para el tabernáculo, porque dice, ¿ya? Que ahora comienza la construcción de la casa de Dios. ¿Ok? Dos cosas son los temas centrales del capítulo 35. Y voy a leer el versículo 17, porque usted se ha preguntado, ¿y por qué el hermano Carlos se fue por tanta rama? Para dar enseñanza de cómo es Dios. ¿Ya? Y en el versículo 17, después de enseñarle todo cómo tenía que ir construyendo el tabernáculo, de dentro hacia afuera, desde el arca hacia afuera, ¿ok? Hasta llegar al atrio, al patio. Y en el versículo 17 habla las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta. Y subraya ahí puerta, porque esa es la primera puerta. Las cortinas de la puerta del atrio, las cortinas de la puerta del atrio. Así que de aquí en adelante se empieza a diseñar la habitación de Dios, la casa de Dios, ¿ya? Que tiene la característica de tener un patio deslindado con unas cortinas de lino blanco que medían 2,25 metros para que nadie mirara adentro, ¿ya? Y luego tenía la carpa, ¿ya? O sea, el tabernáculo propiamente tal. Había un patio, pero estaba deslindado. Ahora, aquí hay unas imágenes que yo les mandé, por algo se las mandé. Date vuelta y muéstrala ahí, o acá a ellos, y aquí alguien muestra ahí, ¿ya? Si ustedes ven esa imagen, ¿ya? Lo que quiero explicar, oye, dámela, yo la muestro acá. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Dios le dijo, hazme una morada. Aquí está la morada. Aquí están todo el pueblo alrededor. Vienen las carpas. Por allá podría estar el monte Sinaí. Dios descendió acá. Ahí está la presencia de Dios. De día en la columna de nube, de noche en la columna de fuego. Perfecto. Ahí está la carpa. Pero,
¿qué está diciéndole Dios al pueblo? Yo soy santo y por ende hay una separación entre mi presencia y la presencia de ustedes por medio de unas cortinas blancas. No voy a dar las medidas, nada de eso. Bueno, la verdad es que si usted quiere, próximo curso hacemos de tabernáculo, es extraordinario. Ok, ahí está. ¿Por qué blanca? Porque Dios está diciendo, yo soy santo, y ustedes no. Y hay una separación, pero Dios en su gracia hizo una puerta. Para entrar a su presencia hay una sola puerta. Esto es lo que entendieron los judíos. ¿Se dan cuenta? Hermano, eso es por gracia. Dios muestra su separación, ¿ya? Y nadie puede, decía, subir. Subir significa escalar eso. Si un judío hubiese escalado acá, a esta cortina, ¿usted cree cuánto con vida le queda? Nada. Lo apedrean ahí mismo. ¡Oh, Dios! Así como alababa a Dios, antes que el pueblo le tire una piedra, ya está exterminado con el fuego de Dios. Por eso que no puede subir, ¿ya? Por otra parte, si no es por entrar por la puerta. Ténganlo ahora ahí. Quise explicar eso. ¿Está claro la imagen? Entonces ahora ya llegamos por fin a la puerta, hermano, ¿ya? Entonces ahí se ve la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Hay una separación con esas cortinas de lino sobre sus pilares. Una pared blanca que habla de la santidad de Dios y de que el pueblo es pecador, ¿ya? Pero en la gracia Dios puso una puerta para entrar a su presencia por medio de representantes, que es el sacerdocio arónico, ¿ya? Hoy día no lo necesitamos. Todo eso era figura, era sombra del Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿cómo era esta puerta? Foto número 2. Muéstrenlo ustedes allá. Acá está la figura del tabernáculo, lo mismo. Esto está mal, acá esto no era colorinche, era con pieles de tejones, eso es lo que veía el pueblo, así que no me gusta, debieron haberlo puesto de otro, y tampoco el altar era de esa magnitud, así que esas dos cosas están mal. Pero la puerta, le voy a decir dos cosas. Primero, estaba soportada, era cortina ya de lino de recamador, es decir, era tejida, y se entrelazaban 4 colores. Y se suspendía sobre 4 pilares. 4. ¿Ya? Ahí está. 4 postes y 4 colores. O sea, todo era blanco, excepto la puerta, que era de colores, con 4 colores. Y soportada en 4 postes o 4 pilares. ¿Por qué 4? ¿Ya? ¿Por qué 4 pilares? ¿Por qué 4 colores? Esta cortina. ¿Ya? 4 en la Biblia es un número con el cual Dios designa a todo el mundo, a toda la humanidad, porque 4 son los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, los 4 de los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, todo el mundo. Entonces es interesante, hermanos, porque Dios no solamente ya estaba prefigurando que esta puerta serviría para que entren a la presencia de Dios el pueblo de Israel, sino que la voluntad de Dios es que entre todo el mundo. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es verdad que Jesucristo vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero es para todos, y el israelita tenía que ya entender este concepto, ¿ya? Ahora, 4 pilares, todo esto es figura, sombra de lo definitivo, que es: yo soy la puerta de Jesucristo. Todo esto era gráficos que Dios les mandó, nos mandó, y hoy día lo podemos ver con asombro, ¿ya? Todo era sombra, hermano, ¿ya? Hasta que Jesucristo dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó, se tabernaculizó. Él es el que vino en su gracia por ti, por mí, en amor. Amén. Por eso que Él dice: yo soy la puerta, yo soy la puerta. Hermano, si la gloria de Dios estuvo en estas sombras, porque ahí usted ve la nube o ve la columna de fuego, la gloria de Dios estuvo en las sombras,
cuánto más la gloria de Dios está en la sustancia. Y usted y yo somos la sustancia, porque aceptamos, entramos por la puerta y el Señor, por su Espíritu Santo, mora en nuestros corazones. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Gloria a Dios, hermano. Esa es la enseñanza de la palabra en este contexto. Los 4 pilares también tienen un significado. Los 4 pilares nos hablan de que la vida y ministerio del Señor Jesucristo se revelaría en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 colores hablan de características bien específicas del Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran esos 4 colores? Azul. Azul. Detengamos eso. Primer color. La puerta tenía azul. El azul es el color del cielo, es el color de la divinidad, ¿ya? Es la divinidad del Señor. Representa al evangelio que exalta a Jesucristo como Hijo de Dios, como el Dios hecho carne. ¿Cuál es el evangelio que exalta a Jesús como Dios? El que estamos estudiando, Juan. Así que el azul habla del evangelio de Juan. Luego había otro color que era el blanco. El blanco habla de la pureza, y la pureza habla de el Hijo del Hombre, que era perfecto hombre, pero sin pecado, la pureza de Jesús. ¿Cuál es el evangelio que habla de la pureza del Hijo del Hombre? Lucas. Lucas es el evangelio que habla del Hijo del Hombre. Ese es, la verdad es que todos se entremezclan igual que los colores en la puerta, pero estamos haciendo una separación que no es tal, porque está todo entremezclado. Hay un tema que resalta, nada más, ¿está claro? Eso es blanco, el Hijo del Hombre, ¿ya? Luego el otro color es carmesí. Rojo carmesí, como el vestido de mi hermana, y rojo carmesí es el color de la sangre. Habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio que nos habla del siervo sufriente que estaba en la mente del judío? Isaías 53. Marcos. Marcos es el evangelio que nos habla. ¿Qué dice Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. El Hijo del Hombre vino como siervo, y como siervo sufriente, el que profetizó Isaías 53, ¿se entienden? Vino como siervo sufriente. ¿A qué? ¿A qué vino el Señor? A dar su vida, su sacrificio, su sangre en rescate por muchos, por los que entran por la puerta. El Evangelio de Marcos. Y el último color era el púrpura. El púrpura es el color de la realeza, ¿ya? De la realeza. ¿Cuál queda? Mateo, el Evangelio de Mateo es el que destaca a Jesucristo como Rey. Es el que destaca a Jesucristo como el Mesías. Es el que destaca a Jesucristo como el Hijo de David, el Rey. Pero David tuvo un reino temporal, mientras que la simiente, el vástago de Isaías, el vástago de David, el verdadero hijo de David, que es el Señor Jesucristo, él va a tener un reino eterno. Gloria a Dios. Entonces el púrpura habla del Evangelio de Mateo, que presenta a Jesucristo como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Mire cuánta figura, mire cuánta sombra tenían estos judíos ya en la puerta del tabernáculo. Y la única entrada para ir en busca de la presencia de Dios, en la gracia de Dios, era la puerta. Ahora entiende por qué Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, se reconciliará con Dios, ya, porque recibirá perdón en arrepentimiento y fe, ya, y luego va a poder vivir libre, comenzar en este mundo en el cual tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ustedes son libres y van a tener vida en abundancia, porque eso es lo que vino a dar el Señor Jesucristo, y hallarán pastos. Amén.
Bien, hermanos, nos ha dado un poco la hora, ya me decían. Así que si no se dieron cuenta, el yo soy la puerta ya solamente es la primera parte, o sea, una introducción. Y nos queda el significado. ¿Quiere usted saber del significado? ¿Quiere saber el significado del versículo? Yo soy la puerta. ¿Sí? Venga el próximo. Pregunta, hermano, nos quedan 3 minutitos, 5 minutitos. Pregunta, o alguna aseveración, No, algo que le solamente haya... una preguntita. Volviendo al esquema del templo, del tabernáculo, también las tribus estaban dispersas. 4, 4, 4, 4. ¿No era así? Las 12, tribus. las tribus. Sí. Y no solo las tribus, ¿ya? No solo las tribus. En relación al tabernáculo lo primero que había era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví también tenía a gersonitas, a meraritas, ¿ya? Y coatitas, ¿ya? Y ellos tenían diferente ubicación, ¿ya? Sí. Moisés y Aarón estaban en el oriente, en la puerta, lo primero. En el norte me parece que estaban los gersonitas, ¿ya? Y en el sur estaban los meraritas y en el occidente estaban los coatitas, ¿ok? Y luego venían las tribus más relevantes, como por ejemplo la tribu de Judá, lo más relevante siempre estaba al oriente, a la puerta del tabernáculo. Y las otras se iban distribuyendo. De memoria no te puedo decir la distribución, pero sí, algún día leí números y en mis apuntes hice un esquema y tengo mi esquema propio de cómo están distribuidas las puertas. Así que le tomo una foto y se la envío. Gracias, hermano. Sí, Aunque hermano. para eso me tengo que ir. Adelante, vaya. ¿Preguntas o algún comentario? ¿Algo que añadir? ¿Algo que le haya llegado? ¿Que le invita a la adoración? Y luego- Perdón, hermano, pero los judíos tenían que darse cuenta, porque quizás por eso le llamaron que tenía demonios, porque ellos lo asociaron con la alegoría de la puerta, de que Jesús en el tabernáculo que usted nos presentó, la puerta, ellos lo asociarían con eso, con Jesucristo, y quizás por eso ellos le llamaron demonios tiene, cuando ahí en Juan 10 que estamos viendo. Ya. Bueno, Digo yo. no sé qué paralelo podría haber al respecto, ya, pero en general ya yo diría que Jesús siempre se mostró sin pecado. Aquí es la ceguera de los fariseos que siempre tuvieron problemas con Cristo por dos temas. Ya vimos el caso del mismo ciego, lo sanó el día de reposo, ese era terrible. Y después la declaración que hace el ciego, ya les cayó mal a los fariseos, ya, y la declaración de los padres. Y se hicieron todo un análisis de este milagro. Y no había cómo no decir, wow, y caer a los pies de Jesús. Y en lugar de hacer eso, la dureza del corazón de estos religiosos, ya los hizo realmente hasta expulsar al hombre que recibió la gracia del Señor y la vista. Lo expulsaron, tremendo. Y por eso es que Jesús lo va a consolar.